es la principal causa de ceguera, una diabetes mal controlada. El principal riesgo de tener prediabetes es que vas a evolucionar a diabetes si no haces nada. El primer síntoma, no lo van a creer, pero es la fatiga. Me estás diagnosticando una enfermedad donde no siento nada. Y ese es el peligro. Una vez que hay una complicación por la diabetes, es irreversible, pero se puede detener. En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos al espacio donde los médicos especialistas del ABC despejan tus dudas y te brindan la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos. Hola, soy Sandra Villalobos. Bienvenidos a En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Sabemos que hablar de diabetes hoy en día es un tema muy importante y sobre todo porque es de lo más común que nosotros nos imaginamos. Estoy segura que la mayoría de nosotros conocemos a alguien con esta enfermedad. Y es por eso que el día de hoy quiero platicarles unos datos muy importantes porque resulta que México ocupa actualmente el 8º lugar mundial en casos de diabetes. Puede ocasionar daños irreversibles en la vista, riñón y piel. Además, es una enfermedad crónica y la responsable de millones de muertes al año en nuestro país y en el mundo. Aquí la pregunta es, ¿se puede prevenir? ¿Cómo detecto que yo tengo diabetes? ¿Cuáles son esos focos rojos por los cuales advierte algún posible diagnóstico? Y de esto y muchas cosas más estaremos platicando el día de hoy. Bienvenidos, esto es En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bueno, pues nosotros el día de hoy estamos muy bien acompañados porque tengo a dos grandes especialistas en el tema y nada mejor que ustedes para que nos ayuden a resolver todas las dudas que pueden surgir al respecto en este tema. Tengo el gustazo de presentarles el día de hoy a la doctora Sonia Juárez Comboni. Ella es miembro del Cuerpo Médico ABC, es médico internista por la UNAM y además cuenta con una subespecialidad en endocrinología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También está conmigo el doctor Jorge Valladares García. Él es médico especialista en medicina interna del Centro Médico ABC. Cuenta con una subespecialidad en endocrinología y una alta especialidad en diabetes y tecnologías, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido también, doctor. Muchas gracias por la compañía. El placer es mío. Al contrario, vamos a platicar el día de hoy, queridos amigos, porque de una forma muy sencilla queremos que nos expliquen y que nos cuenten qué es la diabetes. ¿Me ayudas, Jorge? Claro que sí. Pues la diabetes, en términos sencillos, es una enfermedad crónico-degenerativa donde su característica principal es el exceso de glucosa en la sangre y el exceso de glucosa causando complicaciones en el ser humano, ¿no? Ok. Sonia, ¿cuáles son esos niveles que dice el doctor acerca de lo que se puede considerar, digamos, normal en la glucosa en la sangre? Bueno, eso es algo muy importante porque hay varios cortes importantes. Para decir que tenemos diabetes, el azúcar debe de estar arriba de 126. Ok. Pero si tenemos el azúcar entre 100 y 125, son personas que están en riesgo y que también hay que cuidar porque es un punto importante para prevenir. Okay. Entonces, sí, diagnóstico 126 de azúcar en laboratorios de sangre o de dedito, pero también depende mucho. Si estás en ayuno son 126, si has comido o es durante el día, son valores de 200 para dar un diagnóstico. Okay. ¿Sale? Pero es bien importante en esta parte que tú comentabas al principio, ¿no? La prevención y también el riesgo. A partir de 100 a 125 en ayuno ya es un factor de riesgo para que las personas tengan que cuidarse, poner atención en eso para prevenir esta enfermedad. Ok, Jorge, ¿cuáles pueden ser esos focos rojos que menciona la doctora? Pues los focos rojos que pueden ser desde bioquímicos hasta también algo clínico. Por ejemplo, muchos han visto en la calle gente que tiene pues oscuro en la parte del cuello, ciertas partes de los pliegues. Eso se llama acantosis nigricans y es un marcador, es un marcador dermatológico de resistencia a la insulina. Y como dice la doctora, van a haber pacientes que van a tener resistencia a la insulina nada más, otros van a tener criterios de prediabetes y unos francamente ya van a tener diabetes, ¿no? Okay. Entonces ese sería algo pues que puedes ver de manera
externa y fácilmente. También hay marcadores bioquímicos, como pues en todos los lugares hacen check-ups, ¿no? O en donde trabajas, ¿no? Entonces los triglicéridos elevados, la HDL baja, ¿no? También otros son, eso se ve en un perfil de, vamos a decirle, grasas en sangre, que correctamente es un perfil de lípidos, pero se podría notar en ciertos datos bioquímicos sutiles como ese, ¿no? Y que es una prueba súper rapidísima que, como bien lo dice Jorge, o sea, te pinchan un poquito tu dedo con una gotita de sangre y ya te da obviamente el nivel que estás manejando en ese momento. Sonia, ¿quiénes están en peligro de padecer diabetes? Eso es algo muy importante, lo acabas de decir, estamos en algunas publicaciones el 8º, en otras el 6º país con mayor riesgo. Okay. Entonces, todas las personas, independientemente de la edad, que tengan familiares de primera línea, es decir, papá, mamá, hermanos, con diabetes, están en riesgo. Todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad están en riesgo y se tienen que hacer esa prueba. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico están en riesgo y se tienen que hacer esa prueba. Las mujeres embarazadas, todas las que están embarazadas, están en riesgo y deben de hacerse esa prueba. La famosa diabetes gestacional, Exacto. ¿verdad? Y que tienen que estar también bien controladas, porque no importa si en el primer embarazo quizá les fue bastante bien, pero quizá se volvieron a embarazar y por ahí tuvieron un pico y de ahí ya es donde se mantienen, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa, Jorge, cuando nos detectan o nos dicen tienes prediabetes? Lo primero que tiene que pasar es que el paciente debe comenzar a cambiar su estilo de vida, ¿no? Sus hábitos higiénico-dietéticos, porque el principal riesgo de tener prediabetes es que vas a evolucionar a diabetes si no haces nada. Entonces, evidentemente, el problema, mucha gente en la consulta pregunta, ¿pero por qué me estás diagnosticando una enfermedad donde no siento nada? Y ese es el peligro, no sentir nada, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que pues, el paciente tiene que cambiar su estilo de vida para poder modificar pues la historia natural de una enfermedad como lo es la diabetes, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, Sonia? O sea, ¿qué tipo de cambios en nuestro estilo de vida tenemos que aplicar sí o sí cuando ya nos dicen eres prediabético? Lo más importante es la alimentación. Okay. Yo sé que la comida mexicana es muy deliciosa, rica, ¿verdad? Sí, es una cosa que siempre decimos, hay que buscar lo más sano dentro de lo que es mexicano y rico. Hay cosas sanas que son ricas y hay que aprender a seleccionarlas, ¿no? Entonces, el primer paso es empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, es decir, comer más sano, comer más verduras, bajarle a la fruta, porque esa es otra. En mi consultorio siempre llegan, y ese es un ejemplo muy, muy valioso, y me dicen, doctora, yo como sanísimo. ¿Ah, sí? ¿Y qué comes? Fruta, con yogurt, con granola y mi jugo. Eso es como si fueran 3 Coca-Colas. Entonces, realmente eso no es sano y nos está elevando los niveles de azúcar. Entonces, desde ese desayuno que siempre hemos considerado, wow, soy súper fit porque como fruta con yogurt, no es cierto. No, Claro. Entonces es algo bien importante, los cambios justamente en la alimentación y el ejercicio. No es necesario ir a un gimnasio, porque uno siempre es, no, pues no tengo tiempo, todo el día trabajo, mis hijos, la vida. La realidad es de que el ejercicio puede ser de, si estás en un edificio, pues puedes subir las escaleras sin usar el ascensor, con eso ya te estás moviendo. Después de comer, si estás en una oficina, yo sé que la Ciudad de México o las otras ciudades o en todas partes, puedes salirte, dar 3 vueltas y regresar a tu lugar a sentarte, ¿no? Entonces no se trata de ir a un gimnasio, sino de buscar las formas de moverte y de buscar cambiar hábitos, comer pues sí, más saludables. Esa es la base y claro que en ese punto es completamente reversible una prediabetes o la diabetes misma. Muchos nutriólogos nos dicen también no es tanto lo que te estás comiendo, sino la cantidad. Por ejemplo, si te comes la pera con el plátano y el melón, dices, híjole, también tienen azúcar por naturaleza. Y el problema también está en que hay un concepto que no se entiende, que se puede comer fruta no en tanta cantidad. El problema es cuando licúas la fruta y la conviertes en jugo. Claro. O sea, de un carbohidrato que es complejo, que amerita cierto componente para poder absorber los nutrientes, se lo estás dando, como el dicho dice, facilito y en la boca, algo así dice el dicho, ¿no? Y un jugo es de fácil absorción, que de hecho un jugo tiene una cuestión médica que se llama índice glucémico. Okay. Y un jugo te hace picos de glucosa rápidos como picos de insulina. Entonces, la gente que llega dice, no, pues yo como muy sano, todos los días tomo un jugo verde. Hey, es preferible que comas eso que estás licuando en una ensalada a que lo estés licuando. Claro, el otro día yo escuchaba precisamente que decían, bueno, ¿cuántas naranjas hay en un vaso
de jugo de naranja. No te vas a comer tus 3 naranjas que te estás tomando, digámoslo así, ¿verdad? Jorge, ¿cuántos tipos de diabetes existen y qué características tienen? Bueno, por decir algunas. Pues existen muchas, o sea, para efectos prácticos y no ahondar en detalle de los más de 10 tipos que puedo mencionar. Tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 1 es el paciente que tiene una enfermedad autoinmune contra las células que tienden a producir insulina, ¿no? Y la tipo 2 es pues la clásica, ¿no? El 95% de la población pues es la diabetes metabólica, ¿no? La que depende del sedentarismo, la que depende de los malos hábitos, la que depende también de tu carga familiar por herencia, aunque no quiera uno, ¿no? Oye, Jorge, y ahora que lo mencionas, Sonia, me encantaría que me platicaran. Por ejemplo, si a mí me detectan diabetes tipo 1 y yo tengo un hijo, ¿él lo puede heredar? Mira, eso en realidad así directo no. Sí hay una tendencia, pero no podemos hablar de que por tener diabetes tipo 1 padre o madre, el hijo lo va a tener. No tiene ese tipo de herencia, ¿sale? Pero sí hay un riesgo. Si la madre, sobre todo si el padre tiene diabetes tipo 1, puede aumentar el riesgo en comparación con la población general que no tienen familiares con diabetes tipo 1. Pero no es autosómico dominante, eso no quiere decir que es a fuerza, ni que porque hay un papá o un familiar a fuerza va a tener el hijo, ¿no? O sea, simplemente aumenta el riesgo, hay que tener cuidado, pero no es una obligación de que lo vaya a presentar, a diferencia de la diabetes tipo 2. Si hay familiares con diabetes tipo 2, que es justo la que comentaba Jorge, que es la metabólica, hay mayor riesgo de que la presente. ¿Qué síntomas me advierten? La diabetes tipo 1 es muy rara. La diabetes tipo 1 es extremadamente rara, pensando en que la población del 100% de las personas con diabetes, el 10% va a tener la diabetes tipo 1. Y esa es la que va a requerir desde un inicio o muy tempranamente insulina. La diabetes tipo 2 es la que todos conocemos, la que todos tenemos un familiar o un conocido, porque es la más frecuente. Y esa, el primer síntoma, no lo van a creer, pero es la fatiga, es estar cansada. Wow. Es gente que llega y dice, me siento cansada, no tengo pila. Porque antes se decía, no, que orinas mucho, que es... La realidad es que hoy el síntoma principal es estar cansado. ¿Y por qué se produce la diabetes tipo 2, Jorge? La diabetes tipo 2 es, yo lo veo desde un aspecto multifactorial, porque implica tanto la base fisiopatológica, son dos cosas, la resistencia a la insulina y la disminución en la producción de esta. Son las dos cosas. Una, generalmente, la base es la resistencia a la insulina, pero... también se produce, porque como es metabólica, también se produce por esta base, se va a acompañar y va a tender a hacer mayor la aparición de la diabetes tipo 2 si le metemos cosas externas a la base fisiopatológica, o sea, propia. ¿Qué cosas externas pueden ser? Ya lo platicamos acá. No comer bien, no hacer ejercicio, antecedentes familiares, o sea, todo eso te va a conllevar a la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, si hablamos de cosas específicas, la diabetes tipo 2, la base es tener resistencia a la insulina y o alteraciones en la producción de esta, pero generalmente las dos están acompañadas. Wow, y esto nada más sumaría lo que dice Jorge, ¿no? Recordarle a la gente que nos escucha que la insulina es una hormona. Por eso es que está en el campo de la endocrinología, que son los expertos en hormonas. Justo era lo que decía ahorita Jorge, ¿verdad? Tiene que ir directamente con un endocrinólogo, también Sonia, pues porque se tiene que abordar desde la raíz, ¿no? Hace unos minutos platicábamos acerca de la diabetes en los niños. ¿Cuántos tipos de diabetes hay en ellos? Los mismos que hay en un adulto, yo diría. ¿Igual? Sí. Así es lo mismo. Una vez, bueno, lo dijo hace ratito Jorge, ¿no? Antes se decía, la diabetes del niño es la diabetes tipo 1, que me comentabas hace un momento. Hoy, debido a que hay una gran prevalencia de obesidad en los niños, la frecuencia de diabetes tipo 2, que era la que antes se decía que era el adulto, se está presentando en niños. ¡Wow! Entonces, esta diabetes que lo venimos mencionando, que tiene que ver con la alimentación, con el sedentarismo, se ve cada vez más frecuente en niños. Recordemos que México es el primer país a nivel mundial con obesidad de niños. Claro. Si ya tengo yo sospechas que tengo diabetes, como decían ahorita, la fatiga y algunos otros cosas que de pronto yo digo es que yo no soy yo, ¿qué tengo que hacer? Ir al endocrinólogo. o sea, realmente no es...
Yo creo que el endocrinólogo debe ser el que debe dar el tratamiento objetivo, el adecuado, porque cada paciente es individual, ¿no? No todas las diabetes se tratan igual. Incluso una misma diabetes no se trata igual. Pero definitivamente lo que se conoce como tamizaje, lo puedes, desde el médico general es el que realmente lo debería de hacer, solo que aquí en México está muy infravalorado el screening o tamizaje para diabetes, pues de cualquier tipo, ¿no? Y la clásica diabetes tipo 2. Pero si hablamos qué debería ser en el mundo ideal, pues debería ir con el endocrinólogo. El endocrinólogo, como siempre nos dicen, debe hacerle una correcta historia clínica y todo eso, una buena exploración y pedir los laboratorios pertinentes, porque mucha gente dice: ¿por qué tengo la glucosa en 95 y me dices que tengo diabetes? Porque existen otros parámetros que se tienen que pedir, como la prueba de tolerancia a la glucosa y también la hemoglobina glucosilada. De hecho, para diagnosticar diabetes necesitas 2 de 3 o una aleatoria mayor de 200, que es lo que dijo la doctora, que en cualquier contexto aleatorio después de comer en la tarde, si tienes más de 200, eso es criterio de diabetes. Qué interesante todo lo que estamos platicando. Los invito a hacer una breve pausa y regresando vamos a platicar acerca de los cuidados que debemos de tener si ya tenemos diabetes y cómo cuidar nuestra calidad de vida. Estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Regresamos. Encuentra más consejos de salud en nuestra página web, centromédicoabc.com. Estamos de regreso a En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC, y estamos platicando un tema muy interesante acerca de la diabetes. Aquí la pregunta siempre del millón es: ¿en qué momento del día es sí o sí importante tomarnos los niveles de glucosa? Pues si quieres, ¿la tomo? Ajá. Bueno, justo estábamos platicando hace un momento de eso, ¿no? Es bien importante que todas las personas, lo decíamos, tengan un glucómetro. Es importante sí tomarse en ayuno cuando uno se levanta, pero lo más importante es estarse checando también 1 o 2 horas después de comer. Que esos son los puntos más importantes. Si alguien vive con diabetes, puede amanecer con una glucosa en rangos normales y decir: estoy súper bien controlado, pero se come un plátano que puede tener un índice glucémico muy elevado, es lo que comentaba hace rato Jorge, y tener después de 1 hora de comerse ese plátano 200 de glucosa. Y ahí esa persona que amaneció bien ya está descontrolada. Entonces es bien importante que las personas que tienen prediabetes o viven con diabetes se chequen sí en ayuno, pero también 1 o 2 horas después de los alimentos. Eso nos puede dar mucho más, mejor seguimiento que inclusive los laboratorios de sangre, y también permite que la persona tenga un autocontrol de su enfermedad, porque también generan conciencia. Me como un plátano, se me sube la glucosa, ¿no? Me como una lechuga, se mantiene estable. Entonces, esta parte de la conciencia y de automedirse la glucosa es sumamente importante. Sonia, ¿cuál se considera el nivel normal de glucosa en la sangre? Muy bien, vamos a tomar como los niveles normales. En ayuno, menor de 100. Eso es lo que se debe tener. Y 2 horas después de alimentos, menor de 140. Ok. Jorge, ¿qué alimentos nos elevan esos picos de glucosa en nuestra sangre? Pues alimentos hay muchos, ¿no? Pero lo principal es conocer un concepto muy sencillo, que es el índice glucémico, que es qué tanto un alimento te eleva la glucosa. Y los alimentos que más te lo van a elevar son los alimentos que sean carbohidratos simples de alto índice glucémico. Un ejemplo, pues cualquier jugo de caja comercializado, pues es un alimento, es un carbohidrato simple de alto índice glicémico que te va a elevar mucho la glucosa. A diferencia de, por ejemplo, una fresa, que es un alimento de bajo índice glucémico, que efectivamente es un carbohidrato, pero comiéndolo de manera entera es un carbohidrato complejo de bajo índice glucémico con bajo efecto sobre la glucosa. Entonces, sí es importante conocer el concepto de índice glucémico. Sonia, yo sé que las personas que ya están detectadas con diabetes les dicen: tienes que ser también muy ordenado con tus horarios de comida. ¿Cómo lo podemos planificar? Pues mira, hay que pensar mucho en cómo la persona vive. Es bien importante adaptarnos, porque de repente antes la medicina era: tienes que desayunar a las 8, comer a las 2 de la tarde y cenar a las 7, si no, esto ya se salió de control. Hoy en día sabemos que más bien son porciones saludables las que hay que comer, porque ahorita viene además estas personas del ayuno intermitente, que es buenísimo, sobre todo para las personas con diabetes, ¿no? Entonces eso de obligarlos a comer 5 veces al día, la verdad es que no, ¿no? Pero el punto es
que también cuando te llegan y dicen, es que yo solo hago una comida al día y mire cómo estoy. Pues sí, pues si esa comida implica 3 comidas en una, claro que no. O sea, no es así. Hay que comer lo que tu cuerpo te pide en los horarios que puedes hacer la comida, pero que sea saludable. Si puedes comer 2 veces al día, no nos vamos a pelear con eso siempre que el plato sea saludable. Si vas a comer 3 veces al día, lo mismo, platos saludables y que tengas un balance de lo que estás comiendo. Ahorita el ayuno intermitente que está de moda, sí, para las personas con diabetes y riesgo de padecer diabetes es muy bueno. Ok. En otros episodios hemos platicado acerca de cuál es ese plato del buen comer, que sea balanceado, pero que al final del día pues también nos sintamos bien en todos los sentidos, ¿no? A ver, cuando a una persona ya le detectan diabetes, ¿qué riesgos o complicaciones puede tener esa persona, Jorge? Pues los riesgos, como siempre les digo a los pacientes en consulta, son micro, pequeñito, y macro, grandote, ¿no? Entonces, lo micro es ojos, retina, ¿no? Una de las principales causas de ceguera en el mundo es una diabetes complicada, obviamente. El riñón, nefropatía, o sea, la enfermedad renal crónica, que un paciente llegue por descontrol o nunca controlarse la diabetes a criterios de diálisis o muchos otros problemas antes que esos. Y también la neuropatía o vasculopatía periférica, que es una de las principales causas de amputación en el mundo. Esas son las alteraciones microvasculares, ¿no? Y después están las macro, ¿no? Porque obviamente pues la glucosa se ve acompañada de sus hermanos, ¿no? Generalmente aparece la hipertensión o la dislipidemia, que es colesterol o cualquier colesterol o triglicéridos elevados para ser prácticos, pero pues eso se va a acompañar en un futuro de enfermedad cardiovascular aterosclerósica, que es literalmente enfermedad cerebrovascular, o sea, lo que en la calle conocen como la hemorragia cerebral, la embolia cerebral, pero es una enfermedad cerebrovascular, o la cardiopatía isquémica, ¿no? Que es el infarto o anginas de pecho. Entonces, todas esas complicaciones que muchas veces dicen no las toman en cuenta como si fuera una causa de la diabetes, pues sí, efectivamente, un paciente con diabetes, un paciente que vive con diabetes va a tener el riesgo de padecer cualquiera de las cosas que acabo de mencionar si no tiene control. Con control, esos riesgos disminuye en porcentaje a largo plazo muchísimo. Y se puede vivir con diabetes, totalmente. Tener diabetes solo implica tener una vida sana a futuro, un objetivo. Okay. Sí, mientras mantengamos los niveles normales de azúcar en sangre, estas terribles complicaciones que acabamos de comentar son prevenibles. De hecho, por eso el objetivo de tratar la diabetes. Si no hubiera un objetivo y vinieran esas complicaciones, no haríamos nada, pero sabiendo que con comida, alimentación sana, los medicamentos adecuados, el ejercicio, logramos normalizar estos niveles de azúcar, la persona no tiene por qué sufrir estas complicaciones y vivir una larga vida. Claro. Oye, Sonia, yo sé que el tema es muy vasto, el hablar del pie diabético, pero me encantaría que nos platiques acerca de qué es el pie diabético y cómo se puede prevenir. Claro que sí. Acaba justo Jorge de decir una complicación que es la parte vascular. Cuando tenemos una diabetes de mucho tiempo y muy descontrolada, se van dañando los vasos sanguíneos y se van dañando los nervios. Entonces, ¿qué le pasa al pie? El pie pierde sensibilidad por el daño de los nervios, justamente de estas complicaciones, entonces ya las personas dejan de sentir. Y con el daño vascular, que es del vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo ya no perfunde, ya no le alimenta a la pierna como debe de ser. Normalmente nosotros cuando nos lastimamos, si nos clavamos un clavo, si nos golpeamos con esta mesa que está aquí, nuestra sensibilidad nos va a hacer quitar el pie, gritar ¡ouch! Y sobarte y ver que no tengas nada. Al perder la sensibilidad en estas personas por una diabetes mal controlada, se pueden estar golpeando o clavando un clavo y no sentirlo. Wow. Y pueden estar caminando con el clavo o tardar mucho en darse cuenta que hay una herida. A eso se le suma las alteraciones vasculares, es decir, la sangre ya no cura, ya no cicatriza como debería ser porque está dañado el flujo sanguíneo. Entonces se juntan estas dos cosas y se hacen úlceras. Estas úlceras, con la falta de sensibilidad, la falta de cicatrización, tienen un alto riesgo de infectarse. Okay. Y cuando estas se infectan y no son tratadas a tiempo y cuidadas a tiempo, pues se vuelven lo famoso pie diabético, ¿no? Ok. Oye, Jorge,
tú nos platicabas acerca, fuera del aire, que hay que desmentir un poco el hecho del término pie diabético, porque uno imaginaría que es realmente una úlcera. La típica foto, ¿no? Exacto. Pues realmente, como les comenté, y ese es un concepto también que de donde egresamos, ¿no? Lo mencionan mucho, que es el pie diabético, son los pies de un paciente que tiene diabetes, ¿no? No necesariamente tiene que llegar a la úlcera o a la amputación. Por eso, un paciente que le diagnostican diabetes tiene pie diabético por el simple hecho de tener 2 pies. ¿Me entiendes? Entonces, desde ahí tiene que comenzar la prevención para que no lleguen a las complicaciones. Claro. Sonia, ¿cada cuánto nos tenemos que revisar nuestros pies? Y en caso que tengamos por ahí alguna situación, una uña mal cortada, o sea, lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Eso es algo súper importante. Desde el momento que se sabe que alguien tiene diabetes, empieza la revisión y la prevención. Okay. Inclusive en el consultorio, eso no lo sé los médicos generales, pero cualquier persona que es experta en diabetes y ve personas con diabetes debe revisar los pies. Okay. En la revisión de los pies siempre va a ser la sensibilidad y justamente cuidar que no haya zonas que tengan mala circulación. En casa, ¿qué se debe de hacer? Uno debe de tener mucho cuidado de cómo se cortan las uñas, mantener los pies hidratados, un calzado cómodo, que no sude mucho. Entonces, este cuidado es de diario. En el momento en que a alguien le dicen, tienes diabetes, la revisión de los pies debe ser diaria y empezar a cuidar todos estos puntos. Hidratación, las uñas cortadas de preferencia rectas, o sea, yo sé que de repente ahorita están en cono y eso, ¿no? Para evitar justamente que se entierre la uña, que ahí se genera una infección, y también estar revisando, pues el calzado debe ser cómodo. No debe ser apretado, no debe ser triangular, o sea, sí hay que cuidar hasta inclusive el calcetín también para que tengamos siempre un pie sano. Claro. Hace ratito también, Jorge, me platicas acerca de estos puntos importantes que tú tienes en mente acerca del pie diabético. ¿Me lo quieres compartir? Los puntos para prevención de complicaciones, pues realmente son varios, agregando a lo que mencionaba la doctora, porque va en esa línea, ¿no? Lo de las uñas, lo del calzado. También está, por ejemplo, el pie un punto es el pie de un paciente con diabetes. Generalmente es un pie que está deshidratado, ¿no? Tiene mucha resequedad, entonces hay que mantenerlo hidratado. La crema, ¿dónde va? En la parte de arriba y en la parte de abajo del pie, nunca entre los dedos para no macerarla, porque ya de por sí es un área húmeda. Ahí se puede poner, si está húmeda, talco, ¿no? También después de bañarse todos los días, pues secarlo y tener una de estas pues espejitos pequeñitos para ver la planta, ¿no? También es importante, por ejemplo, el calzado, para agregar, no utilizar un calzado que no tenga una plataforma mayor de 3 centímetros, que no tenga costuras por dentro, es otro dato importante, ¿no? Otra cosa importante, que un paciente pues eso para agregar, cuando los pacientes con diabetes compren zapatos, los compren por la tarde, porque en la mañana generalmente pues ya nos despertamos, los que pueden dormir 7 horas al día y tienen literalmente el pie, vamos a decir, menos inflamadito, ¿no? Y ya durante el día pues se pasan caminando, hay retención hídrica y es el momento en la tarde de comprar zapatos, porque te va a permitir comprar unos zapatos más cómodos. Y no quiere decir que en la mañana te van a quedar guangos, ¿no? Pero sí, te van a permitir comprar unos zapatos más cómodos y con mayor protección a que no estén apretados, ¿no? Okay. Entonces, esos son como puntos para agregar del paciente para prevención del pie diabético. Sí, y eso es para todos, ¿eh? La verdad es que es mucho mejor comprar los zapatos en la tarde, que es cuando realmente tu pie ya tiene justo toda esta adaptación del día. Sí, muy enriquecedor este punto, la verdad yo no lo sabía. Y pasando un poquito a otra cosa, ¿qué hay con la diabetes y la vista? ¿Sí afecta también a las personas que tienen diabetes? Sí, claro. Claro, algo que comentaba Jorge es la famosa retinopatía. ¿Qué es la retinopatía? Pues es el daño de la retina por los niveles elevados de azúcar en sangre. Esta es una enfermedad, como bien lo comentaste hace un rato, microvascular, es de pequeño vaso. Nosotros tenemos vasitos muy pequeñitos que llegan, a varias partes de nuestro cuerpo, por eso se llama de pequeño vaso, y uno de ellos es la retina. Y la retina puede también generar este daño, que a la larga también puede generar ceguera.
Ok. Volvemos al punto de hace rato. Prevenir y cuidar los niveles de azúcar nos ayuda a que este tipo de lesiones se retrasen mucho o no aparezcan. Ok. Entonces sí puede haber, es la principal causa de ceguera, una diabetes mal controlada. Ok, Jorge, ¿cuáles son esos focos rojos que una persona puede detectar que ya está perdiendo la visión? El problema de la diabetes es que yo siempre les explico a los pacientes que al diagnóstico, porque muchas veces llegan, ¿cuánto? 10 años después del diagnóstico, ¿ya fuiste con el oftalmólogo? Sí. No. Entonces, ahí ya nos atrasamos. El paciente con diabetes al diagnóstico tiene que ir, Sí, si claro. nunca ha ido. El tipo 2, eso sí lo quiero dejar claro. Y en el momento en que se le diagnostica la diabetes, toda persona, si no se la manda, si el médico no lo mandó, no se esperen. Tienen diabetes, tienen que ir al oftalmólogo desde el momento en que sepan que tienen diabetes. Exactamente. Siempre. Y también, pues, el problema es que la diabetes afecta del área donde no hay alteración visual y va afectando hacia donde ya hay alteración visual. Eso quiere decir que un paciente con diabetes puede tener algún grado de retinopatía diabética y seguir viendo bien. Pero eso justamente, tratarlo en algunas fases, previene que llegue a un grado proliferativo, que es un grado donde yo lo pienso como de un punto de no retorno, y prevenir la pérdida de la visión. Entonces, el punto rojo o el foco rojo, digamos que cuando ya no hay mucho que hacer. ¿Me entiendes? O sea, sí puede, es importante que no se puede revertir. Eso es algo, hay que dejarlo muy claro. Una vez que ya se encontró, como bien dice el doctor, es un punto de retorno en el cual no lo puedes revertir, pero lo puedes detener. Okay. Inclusive, bueno, ya será un tema con el oftalmólogo, hay terapias para ayudar a que no progrese. Exacto. ¿Sale? Ok. Claro que hay tratamientos establecidos por oftalmólogos que trabajan en comunión con los endocrinólogos para detener la progresión ya in situ, con láser y otras cosas. Y de nuestra parte es controlar. Entonces, efectivamente, una vez que hay una complicación por la diabetes, es irreversible, pero se puede detener. Ok, ya que hemos estado bien empapados, digamos, en este tema que es muy delicado si no se atiende a tiempo, ahora una posible solución, ¿qué ejercicio me puede ayudar si yo tengo diabetes? El paciente con diabetes debe reforzar el tipo de ejercicio que hace. Evidentemente, 150 minutos de ejercicio moderado a alta de moderada intensidad cardiovascular es bueno, pero tiene que también hacer ejercicio de fuerza. Entrenar el músculo, porque la resistencia no solo está en el hígado, sino también hay resistencia periférica a nivel muscular. Entonces, el entrenar el músculo, hacer ejercicio de fuerza, va a ayudar también a combatir a la resistencia, mejorando la sensibilidad. Entonces, lo que mencionan las guías son 3 veces a la semana, además del ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza, pero pues yo tengo ahí unas recomendaciones que les doy que son como quieras hacerle, pero 300 minutos a la semana, donde no pasen más de 48 horas sin hacer ejercicio, ¿no? Para mantener la respuesta al ejercicio de manera constante, como un medicamento. O sea, los medicamentos te los tomas y tienen que mantener un nivel sanguíneo. Bueno, el ejercicio es igual, lo inicias y tiene que mantener un nivel de actividad, porque lo dejas de hacer una semana y regresamos a lo mismo. Entonces, Claro. 300 minutos a la semana, como quieras, que no pasen más de 48 horas sin hacer ejercicio, donde un 70%, yo le apoyo más a la fuerza que al subirse a una elíptica, donde 70% sea un ejercicio de fuerza. Natación es un ejercicio que combina ambas cosas, porque es resistencia contra el agua, ¿no? También, pues ahorita está de moda el HIIT, que también está comprobado como para resistencia a la insulina, temas de prediabetes, incluso diabetes, y 30% ejercicio cardiovascular, que puedes hacer 45 minutos, o sea, calentar 45 minutos de ejercicio de fuerza, que hay muchas opciones, y 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora, y estaría perfecto, de ejercicio cardiovascular, que ya sería el clásico de correr y todo eso. Claro, ¿no? Sonia, ¿hay algunos ejercicios que se deben evitar? Depende mucho de los niveles de azúcar. ¿Sale? Ok. Cuando una persona está bien controlada, Exacto. no hay ejercicios que se deban de evitar Ok. y más bien debe haber continuidad. Aquí también hay que adaptarse mucho a las posibilidades, ¿no? Hay personas que pueden hacer todo y otras personas que tienen que adaptar a su estilo de vida. Claro. Pero no hay una restricción como tal
Pero obviamente si una persona tiene muchas complicaciones, tiene el famoso pie diabético, es decir, ya tiene algunas complicaciones en el pie sin llegar a la úlcera que no le permiten apoyar, hay que ir haciendo algunos ajustes en el ejercicio. Jamás vamos a retirar el ejercicio. Claro. Solamente vamos a hacer ajustes dependiendo de la complicación, la debilidad que tenga el paciente, la atrofia, porque la diabetes también puede atrofiar los músculos, ¿no? Wow. Entonces, de entrada, si los niveles de glucosa están bien controlados, si no tiene una contraindicación cardiovascular del corazón o no tiene una alteración que no le permita hacer ejercicio en los pies, no hay restricción. ¿Y qué hay de los niños? ¿Estos mismos cuidados que están hablando también aplica para los niños con diabetes? Sí. Totalmente. Ok. De hecho, a ellos se les da más, ¿no? A ellos son los más estrictos porque es cuando puedes hacer más cambios. Sí. Y revertir una diabetes. Y ahora, para platicar también acerca de los tratamientos, de lo que sí o sí tenemos que saber, ya que soy una persona diabética, pongámoslo así sobre la mesa, ¿qué es la insulina? Porque también hace rato estaba escuchando que algo me mencionaban de la palabra insulina. ¿Para qué sirve? Pues la insulina es una hormona polipeptídica que se secreta en las células beta del páncreas. O sea, lo dije muy rimbombante, pero literal, en pocas palabras, es una hormona que se libera en el páncreas que mantiene normales cuando no hay una alteración los niveles de glucosa. ¿Y cómo? Pues ahí metiendo la glucosa a los tejidos. Ok, Sonia, aquí en este caso, para las personas que son diabéticas, dicen, ya tienes que utilizar la insulina para toda tu vida. ¿Esto es correcto? Hay personas en las que sí, hay personas en las que no. Hay que dejar muy claro que la decisión del tratamiento depende mucho del momento en el que está el paciente, los síntomas que tiene, los años de diagnóstico, el trastorno, el peso, las comorbilidades. No es sinónimo de tener diabetes el uso de insulina. Hay muchas terapias orales. Okay. Entonces, esto se debe de individualizar. Okay. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir individualizar? Que yo voy a valorar a la persona, sus características, su vida, su enfermedad, su momento, para definir junto con la persona cuál va a ser el tratamiento más fácil. Y te pongo un ejemplo. Si yo le digo a una persona que es camionera, vas a usar insulina, y el camionero me dice, me paso una semana fuera de mi casa, ¿qué voy a hacer? Viajo a Sonora, Sinaloa, y no voy a poder tener una insulina en un refrigerador, ¿no? Claro. Entonces también hay uno que tiene que buscar las mejores opciones también para la persona, porque esa persona, por más que quiera, no se va a poder controlar por su tipo de vida. Y habrá otras personas que dicen, no, yo puedo ir con el congelador a todas partes, inclusive a Europa, órale vas, ¿no? Ajá. Entonces, depende mucho de la comodidad, del precio, de la combinación. Entonces, no nos podemos casar, más bien es importante poderlo discutir con el médico tratante, con la persona que te está viendo la diabetes, qué tratamientos y qué opciones tienes para facilitarte la vida. Hoy en día lo que queremos es facilitar el apego al tratamiento. De nada me va a servir ser una persona cerrada y que la persona no pueda seguir el tratamiento y se descontrole, a tratar de flexibilidad, o sea, con orales, con combinados, inyectables. Hay demasiados tipos de tratamiento hoy en día para poder individualizar. Jorge, he visto que existen algunas aplicaciones donde nos pueden ayudar a tratar de controlar, digamos, esta parte de la diabetes. ¿Qué tanto lo recomiendan? Y también, si es así, ¿cómo funcionan? Pues existen aplicaciones tan sencillas como la que cuando te picas el dedo, manda la información a tu celular en una app, ¿no? Okay. Y ahí va graficando cada piquete, te lo manda la app y ayuda, la verdad sí ayuda. Porque pues uno, el endocrinólogo lo utiliza, o sea, con que el paciente se monitoree la glucosa, de verdad con eso basta. Monitorear es eso, ¿no? Justamente que se pique el dedo, la aplicación te salga ahí, él te puede poner en esas aplicaciones, bueno, aquí comí esta glucosa es antes de comer y voy a comer esto. Y 2 horas después tú ya sabes qué comió porque sale ahí qué comió y sale cuánto tuvo de manera postprandial. Ese sería como yo diría la aplicación básica, ¿no? Pero yo creo que lo que vino a cambiar el control de un paciente con cualquier tipo de diabetes es el monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa es el sensor, en un sentido práctico es un
parche que, no es un parche, es un sensor que se pone generalmente en la parte posterior del brazo. Seguramente han visto gente que tiene esa cosa blanca acá. Y eso, en vez de estar picándote el dedo, se tiene que pasar, como dijo la doctora, antes y 2 horas después de desayuno, comida y cena. Y alguna que otra ocasión, a mí me gusta en la madrugada, ¿no? Para ver la glucosa en la madrugada. Entonces, eso, cada vez que el paciente se pasa porque lo interesante ahí también es que ya no te tienes que estar picando el dedo, ya puedes bajar la aplicación en tu celular y tu celular se convierte en tu sensor y solo tienes que pasarte el celular y te sale cuánto glucosa tienes. Y bueno, generalmente los endocrinólogos tenemos en nuestras computadoras un sistema donde de manera automática se manda el nivel de glucosa y nos manda mucho más allá que solo glucosas en ayuno, mucho más parámetros, más gráficas, un chorro de glucosas y más conceptos que afinan el control de un paciente con diabetes. Entonces, yo diría que la tecnología y la aplicación en celular, que todo paciente porque esto yo digo que todo paciente, no solo los que utilizan insulina, no, todo el paciente con diabetes debería acceder en algún momento, sobre todo si está mal controlado, es el monitoreo continuo de glucosa por sensor. Bueno, pues por último me va a encantar que me platiquen y desmentir esta parte de mitos y realidades acerca de la diabetes. ¿Preparados? Sí. Sí. Primera pregunta, ¿me puede dar diabetes debido a un susto, mito o realidad? Mito. Los dos y al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de que por un susto nos suba la glucosa. Yo creo que todos hemos tenido los que viven aquí en la Ciudad de México hemos chocado, hemos visto choques, nos han asustado hasta en el elevador y ya todos tendríamos diabetes, ¿no? Okay. Entonces hay que empezar a darnos cuenta que no, es triste, ni tampoco el bolillo, ni nada de esas cosas. No sirve. Es mito. Ok. ¿Comer demasiados dulces afecta? ¿Es mito, realidad? ¿Nos da diabetes? De realidad, o sea, el exceso de carbohidratos, esos son un ejemplo de carbohidratos simples. Exacto. Entonces, claro que comer un exceso de dulces va a tener es nada más agregándole el contexto adecuado, hijo de padres con diabetes, la falta de ejercicio y el exceso de dulces, evidentemente tiene Totalmente. Más riesgo esa persona de tener diabetes. Y lo volvemos a decir, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces, carbohidratos, dulces carbohidratos, no sería lo adecuado, así que es una realidad. Ok, mito o realidad, ¿hay diabetes buena y diabetes mala? Mito. Mitote. ¿Por qué? Todas las diabetes son malas. O sea, hay que tener mucho cuidado con el concepto, ¿no? O sea, mientras las personas tengan diabetes y tengan una vida saludable, van a estar bien. Okay. Pero obviamente la diabetes siempre va a ser un diagnóstico de una enfermedad. Sí. Ok, lo platicamos este siguiente mito y realidad en uno de los puntos. Me queda claro que hay ayunos intermitentes y que las personas diabéticas también pueden adquirirlas, ¿no? Pero ¿me puede dar diabetes si no desayuno? Mito. Ok. Mitote. Y sí fue entonces, pues sí, bien mi respuesta o mi antecedente o mi contexto. Entonces, pueden utilizar las personas. Ayuno intermitente, lo volvemos a decir, digo, no lo quiero promocionar así como tal, porque hay que saberlo y tiene que ser guiado más que por el nutriólogo que por un endocrinólogo. Uh-huh. Y hay una indicación específica para el ayuno intermitente y las personas con riesgo para padecer diabetes o personas con diabetes se benefician de este tipo de alimentación. Ok. Bueno, de hábito de alimentación que es el ayuno. Sí. Ok. ¿Mito o realidad? ¿Las personas con diabetes pueden utilizar sustitutos de azúcar? Sí pueden tomar sustitutos de azúcar, edulcorantes, pero tampoco en exceso, ¿no? Es preferible que un paciente que está acostumbrado a un exceso de azúcar, ir cambiándole los hábitos poco a poco, ¿no? Y evidentemente un sustituto de azúcar nos ayuda a ese proceso, ¿no? Aunque, como siempre les digo, si puedes tomarte, por ejemplo, un café sin un edulcorante, bien. Okay. Exacto, no hay que exagerar, porque luego uno les dice, sí puedes, y me tomé 8 sobrecitos. Exacto. No, o sea, hay que ser conscientes que sí nos ayuda, pero no es como que me tomo el mismo nivel de edulcorante que de azúcar. Exacto. Ok, ¿la insulina provoca ceguera y amputaciones? ¿Mito o realidad? Mito completamente. La glucosa es lo que lo causa. Sí, la insulina es un tratamiento necesario, hay que dejar de tenerle miedo, forma parte de ayudar a controlar. Y justamente los niveles de azúcar elevados son los que van a causar esas complicaciones. Jorge, Sonia, ¿con qué mensaje nos quedamos en el episodio del día de hoy?
Bueno, para mí algo importante que hemos mencionado, las personas que viven con diabetes deben tener esta automonitoreo. Si es un sensor, si es un glucómetro, sea como sea, la persona tiene que tener ese empoderamiento de poderse controlar y cuidar sus propios niveles de azúcar. Obviamente, ya lo dijimos, hay aplicaciones que nos van a ayudar, pero lo importante es que se sientan empoderados de poder conocer sus niveles, de poder conocer los alimentos que les hace daño personalmente, y que la dieta y el ejercicio puede cambiar muchísimo el pronóstico de esta enfermedad. Jorge. Y yo creo que para terminar, mencionar que cualquier persona que tenga el diagnóstico de diabetes no tiene que tomarlo como un pesar, algo ominoso, sino como un objetivo para tener a largo plazo una vida sana. Gracias a los dos, a ambos, por estar aquí con nosotros el día de hoy en consulta. Doctor Jorge Valladares García, gracias por acompañarnos. Doctora Sonia Juárez Comboni, gracias también. Gracias a ti que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Y si crees que este episodio le puede ayudar a alguien, no dudes en compartírselo. No olvides darle me gusta o manita arriba y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube activando la campanita o incluso seguirnos en Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy Sandra Villalobos y a nombre del Centro Médico ABC te doy las gracias. Esto fue En Consulta. Hasta la próxima.